muy buenas tardes, muy buenos días a quien lo mire desde diferido, nuestro episodio 18 de Permiso para Brillar. Felices de estar acá, de que podamos encontrarnos una vez más. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a quien lo mire desde diferido, nuestro episodio 18 de Permiso para Brillar. ¿Cómo nos encontramos? Hoy vamos a tener un tema muy especial en el cual vamos a estar hablando de la intención a la acción. ¿Cuántas veces la procrastinación no nos permite accionar? Entre querer y hacer, ¿qué hay entre medio? ¿Te pasó de tener una intención, una idea para llevarla a cabo y no hacerlo? Quedarte solamente en ese sueño, en ese deseo, y después, ¿qué pasa con eso? ¿Dónde quedan nuestras intenciones? ¿Se llevan a la acción? Y todo esto y muchísimo más vamos a estar conversando hoy, pero antes que nada, muy buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a toda la audiencia. Y este va a ser un programa para los soñadores. Esos soñadores que estamos ahí diciendo, ay, yo quisiera hacer esto, yo quisiera... Y pasar de el quisiera a ponernos en acción. Eso es un poco el desafío de hoy, que vamos a conversar entre todos. Y para dejar de tener esos sueños, esos deseos y pasarlos a una acción real, una concreta. Esto es decir, lo sueño, lo deseo, declaro que quiero hacerlo, pero a ver, vamos un paso más allá y pongámonos en acción, en emprendimiento, en tu alternativa. Así que si sos emprendedor y nos estás mirando, hoy te damos alternativas para movilizarte. Y no lo vamos a hacer solas, Isis, hoy. No, hoy tenemos un placer, un orgullo de tenerlo a quien ha formado tantos coaches, a quien es un líder en acción y que justamente acompaña a un montón de empresas que también puedan liderarse y que puedan no solo quedarse en la intención, sino que llevarlo a la acción. Para nosotros es un placer y un honor contar con la presencia de nuestro Master Coach, Pablo Cegueso. Muy bienvenido al programa. Muy buenas tardes, muy bienvenido, Pablo. ¿Cómo están, chicas? Mati, Isis, como les va, un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Honradísimo de estar en su programa. Muchas gracias. Muchísimas Nosotras felices de tenerte. Contanos de dónde salís. Nosotros estamos saliendo de la Tierra Colorada de Misiones con un día primaveral maravilloso. ¿Y dónde estás? Yo también, día primaveral maravilloso acá también. Yo vivo cerquita de Rosario, a 10 kilómetros de Rosario, en la ciudad de Funes, como la ruta 9 siendo hacia Córdoba. Es prácticamente un anexo de Rosario. Digamos, la gente que trabaja en Rosario viene a vivir acá porque es un lugar mucho más tranquilo, es un lugar de barrios, es un lugar de mucho verde, así que es como estar muy cerquita de la ciudad, pero con mucho verde. Bueno, acá tiene su casita Messi, acá cerquita, en un barrio de por acá. Así que estamos en la tierra de Messi y de Di María, acá en el Funes. Ay, pero qué placer, qué genial eso. Bueno, qué maravilla. De vez en cuando Messi por acá, cuando viene para acá, sale a comprar, o sea, como que no lo molestan demasiado, así que... ¡Ay, qué buenísimo! El vecino, ¿ves? Messi mi vecino. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué fantástico eso! Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, hemos elegido un tema que creo que para muchos es crucial y atraviesa a un montón de personas, porque ¿en qué ámbito de nuestra vida hemos alguna vez tenido una intención, un gran sueño, y algo nos faltó? ¿Qué nos faltó para llevarlo a la acción, para hacerlo posible? Y nos quedamos en esa brecha, ¿no? Y en algún momento mi abuelo decía, el que quiere puede. Y yo digo, me parece que es un montón, me parece que hay un espacio entre querer y poder. ¿Qué hay entre medio de eso? Hay muchísimas cosas entre querer y poder y es algo que trabajamos nosotros muchísimo en la disciplina del coaching, ¿no? Trabajamos mucho en la escuela también de coaching que hemos formado, la cual ustedes también conocen muy bien. Y hay muchas cosas. Las personas generalmente un error que cometen es creer que entre el querer y poder lo único que hay es una fuera que incide
negativamente, o que compite o que limita con los resultados deseados. Y la realidad es que sí, existe una afuera, existe un entorno que hay que sobrellevar muchas veces, una competencia, en el caso de las organizaciones una competencia, la parte financiera, en el caso de los equipos deportivos hay otros equipos que compiten, ¿no? En la vida misma hay otras personas con las cuales interactuar. Entonces, hay una afuera, y sí, definitivamente hay una afuera. Pero lo que olvidamos muchas veces es que hay una adentro también, ¿no? Que hay una relación con ese afuera. Y ahí es donde generalmente están los grandes límites, en la relación con el afuera. Porque no podemos cambiar el afuera. De hecho, poner foco en el afuera es poner el foco donde no podemos incidir nosotros, donde no tenemos ningún tipo de incidencia. En cambio, poner el foco en el adentro es el único lugar donde nosotros podemos incidir. Nosotros teníamos una consultora y nuestro lema era: las organizaciones no tienen que vencer la competencia externa, sino la incompetencia interna, ¿no? Ese es el desafío. Bueno, el desafío nuestro es el mismo, no vencer la competencia externa, sino poder crecer y superar la incompetencia interna. Pero siempre frente a los desafíos nos preguntamos, ¿quién tengo que ser yo? Internamente, ¿qué hay? Podemos decir, bueno, ¿qué hay en ese adentro que trabajar? Hay muchas cosas. Hay distintas cosas en ese adentro que trabajar, pero ¿qué necesito trabajar yo para ser más grande que ese afuera? Para que mi capacidad de respuesta frente a la demanda sea más grande que esa demanda. Bueno, esa es la conversación en la que nos paramos nosotros desde el coaching y nos paramos en la vida. Es una manera de pararse que te hace protagonista, ¿no? Qué maravilla esto de poder ser protagonista de nuestro hacer y entender que eso es de adentro hacia afuera. Tan involucrado o tan pendientes solamente de afuera o de lo que provee el de afuera, ¿no? Esta cultura de habernos desde muy chiquito esperar esta dependencia. Y cuando empezamos a entrenarnos y a ver que la independencia es maravillosa y que muchas veces de adentro hacia afuera hay muchísimos más, cuando aprendemos a escucharnos, a entrenarnos, como bien lo traes en el ECO, ahí justo también estábamos viendo diferentes imágenes de entrenamiento de diferentes sedes en todo el país, en donde entrenamos este poder interno, no dejar todo al azar o que la circunstancia nos atraviese, sino al contrario, tener recursos nosotros para ser mucho más grande que la circunstancia. Eso lo traes siempre, Pablo, y a mí me encanta, ¿no? Entrenarnos para estas habilidades y que la circunstancia, y sí, pero ¿qué pasa cuando hay un poder interno entrenado con habilidades para responder desde ahí? Claro, hay una... Sí. Perdón, dale. No, sí, vaya. Después te la hago. Hay una palabra clave en frente al condicionamiento de afuera o a los límites que puede establecer el afuera, que es aprendizaje. ¿Qué necesito aprender? La pregunta es, ¿qué necesito aprender yo frente a esta demanda para poder ser más grande que el entorno? A ver, sabemos perfectamente que a veces el entorno directamente es más grande que nosotros. Hay ciertos equipos de fútbol que saben que van, qué sé yo, ahora fue el Mundial de Clubes, y fueron equipos que sabían que frente al poderío de ciertos equipos europeos era muy difícil poder competir. Entonces, hay una afuera y hay que tenerlo en cuenta. Claro. Pero la conversación de que la afuera es más grande ya de por sí te coloca en el lado del perdedor. Entonces, ¿qué necesito aprender? Porque siempre todo es posibilidad. Entonces, ¿qué necesito aprender yo? ¿Y qué necesito innovar yo? Aprendizaje e innovación son las dos grandes palabras para poder superar el entorno adverso. Entonces, digo, ¿qué necesito aprender yo? Que si lo aprendiera tendría mucho más posibilidades de ganar. El afuera es lo que es y no tenemos los resultados asegurados. No tenemos eso es otra conversación que hay que hacerse cargo. Los resultados no están asegurados, pero sí lo que podemos hacer es achicar muchísimo la brecha entre lo que justamente dijeron ustedes, entre lo que yo quiero y lo que yo puedo. O sea, puedo tener muchísimas más posibilidades de lograr lo que quiero entrenando. Yo en una época me había agarrado un problema de salud y tenía que ir a un gimnasio a hacer rehabilitación. Y había un cartel gigante en el gimnasio
que decía, porque era duro hacer la rehabilitación ahí, eran todos ejercicios de estiramiento y realmente no era nada agradable, ¿no? Pero la visión era poder estar mejor. Y había un cartel gigante en la pared y decía, la distancia entre querer y poder se acorta entrenando. Ser más fuerte que mis excusas, decía abajo. Y siempre me llamó la atención eso, la distancia se acorta entrenando, ¿no? Y así que bueno, esa es la clave, el aprendizaje y el entrenamiento para poder crecer. Aprender, innovar, entrenarse. Una de las cosas que siempre hablamos constantemente es que aprendemos en procesos, porque aparecen estas cuestiones como mágicas en relación a tengo el sueño, lo quiero cumplir ahora. Y hay veces que para llegar a tu sueño hecho una realidad, vos lo tenés que ir de a pasos, de un proyecto, de una idea, de preguntarme hacia dónde voy, con quiénes voy, con qué cuento, y a partir de ahí empezar a realizar estas acciones. Entonces, vernos en proceso. Y las personas a veces queremos saltearnos del proceso, queremos la píldora o el resultado automático. ¿Cómo ves vos esto en haber acompañado tantas veces a personas y organizaciones? ¿Te pasa de encontrarte con querer el resultado automático? Esto que acabas de decir, Nati, es fundamental. O sea, es quizás uno de los principales quiebres que tenemos, no solamente en las organizaciones, sino en cualquier tipo de disciplina de las personas e incluso en la política y en toda la parte de lo que serían los países y demás. Afecta la inmediatez, afecta todos los ámbitos de la vida. La creencia mágica de querer que todo suceda sin trabajo y sin un proceso es realmente un dolor de cabeza en las organizaciones, en los países, en la política, en la economía, en el entrenamiento, en los clubes. Y lo pueden ver constantemente. Por ejemplo, en los clubes de fútbol constantemente están cambiando a los técnicos cuando les va mal. Entonces no sostienen el proceso. En la parte económica, la gente quiere resultados inmediatos, sin entender que hace falta pasar por un proceso de un tiempo, de hacer las cosas bien para poder estar mejor. En el caso... Bien, se nos cortó solamente a nosotros, bien, nuestro invitado. Que mientras se solucione este imperfecto técnico, qué maravilla esto de poder diferenciar en un momento que la inmediatez en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las respuestas, tiene una necesidad, pero poder separar en un proceso de desarrollo personal, en un proceso en una empresa que esté llegando a resultados, o en un equipo como traía que un coach o un entrenador esté acompañando en un desarrollo para llegar a una meta, hay un proceso, son cosas diferentes. Solemos mezclar todos los ámbitos en una sola bolsa y entender que si esto requiere de ser inmediato, todo requiere de la misma inmediatez. Y no es así. Hay cosas que requieren de una velocidad, si lo podemos hacer a la analogía con la cocina, cada cocción tiene un tiempo y una temperatura en el horno para que salga perfecta la cocción. Y en los procesos, en el aprendizaje, en el desarrollo, en las empresas, en la política, en los equipos, hasta en la propia vida, necesitamos entender que cada cosa va a tener su tiempo, su proceso y su aprendizaje. A mí hay algo que me parece muy interesante, Isis, que es aceptación a lo inmediato. Recién decías esto, ¿no? Decir, bueno, vivimos en un espacio donde necesitamos la inmediatez y estamos en este sistema. Negarlo sería resistirnos. Y lo que se resiste... Ahí estás, Pablo. Bien. Y lo que resiste, persiste. Entonces, lo que resiste, persiste. Me encantó. Lo que resiste, persiste. Entonces no estamos diciendo no a la inmediatez. Estamos diciendo aceptación, pero también aceptación a que hay cosas que necesitan proceso. Exacto. Que entre el querer y el poder hay un proceso. Y recién Pablo nos hablaba de aprender. Aprender, y a mí se me disparaban, por eso le quería preguntar, porque hay cosas para aprender sobre mí y la situación, hay cosas para aprender sobre la situación, que hay veces que desconozco. Exacto. Y yo quiero entrar entre todo. Y después hay también elementos para, por ejemplo, las personas que están incluidas en la situación. Entonces son 3 focos. Uno es que tengo que aprender yo de mí. Sí. Otro es que tengo que aprender yo de la situación. Sí. Y otro es quiénes están involucrados en esa situación, porque yo voy a ir a convivir ahí.
Y hay veces que yo caigo en una determinada realidad y quiero solucionar todo con, listo, llegué, acá estoy, tipo mi hija, acá estoy. Bueno, sí, pero hay un aprendizaje en esos 3 espacios. Ay, qué bueno que volviste. Entonces, contanos. Me congelé, de repente vi congelado y desaparecí. Bien ahí. No, lo que estábamos hablando, el tema de la inmediatez, Sí. tiene una explicación también, tiene una explicación biológica, esto de la inmediatez, Ajá. lo cual no se ignora en algunos ámbitos de venta y demás, que es lo de la recompensa inmediata. Nuestro organismo busca, por una cuestión de biológica, la recompensa inmediata, que es una sustancia, genera una sustancia, un mediador, una hormona, que se llama la dopamina. Y la dopamina es la que te da un placer, pero un placer a corto plazo. Por lo tanto, cuando uno, qué sé yo, se queja, por ejemplo, que genera mucha dopamina, Sí. es quejarse. Entonces queja, genera dopamina. Cuando uno le echa la culpa a los demás, genera dopamina. Cuando uno come harina, genera dopamina. Cuando uno va a comprar compulsivamente, genera dopamina. Entonces, la dopamina tiene que ver con la recompensa inmediata, con la inmediatez. Obviamente que esa recompensa luego baja la dopamina y uno quiere más dosis. Entonces se vuelve como lo que se vuelve una tolerancia. Uno necesita dosis mayores para poder generar el mismo efecto de placer. Entonces, evidentemente genera placer en el que echa la culpa, pero en el que al que le echan la culpa le genera, en vez de el placer de acercarse, la aversión y quiere alejarse, ¿no? Entonces, esto tiene una explicación lógica. Ahora, para generar resultados en la vida, necesitas otra cosa que dopamina, otra cosa que recompensa inmediata. Necesitas suspender la recompensa inmediata para poder invertir tiempo, esfuerzo, incomodidad y todo lo que sea necesario para luego entrar en un espacio sustentable. Es como cuando vos quizás no podés dormir o no podés adelgazar o no podés, y vos empezás a recurrir a las pastillas, que son la manera inmediata de hacerlo, pero querés saltear el proceso. Y eso siempre termina mal, termina trayendo consecuencias en la salud y en el proceso. Entonces, los procesos son súper necesarios, y es la parte nuestra emocional o no racional quiere recompensas inmediatas, claro, quiere resultados inmediatos, porque no entiende, no tiene una reflexión. Ahora, nuestra parte reflexiva sabe que para lograr estar en forma necesitamos pasar por un proceso. Para lograr llegar a ciertos lugares necesitamos ir de la sombra a la luz y pasar por todos los estadios intermedios. No vas de la sombra a la luz inmediatamente, vas de la sombra a la luz en distintos periodos intermedios. Y el perfeccionismo es un gran problema también, porque la gente a veces no se banca ese no saber o ese error intermedio necesario para llegar a la luz o al conocimiento. Entonces es súper importante lo que dijiste, Nati, acerca de los procesos. Quizás es uno de los temas fundamentales a entender, a abrazar, a aceptar y a sostener la demora para llegar a los resultados que queremos y que sean sustentables, ¿no? Totalmente. Qué fantástico. ¿Nos escuchás? ¿O se cortó? Perfecto. Ah, bueno, buenísimo. Qué fantástico esto de tomar conciencia de que está lo que necesita de una manera inmediata, que es funcional para ello, y que también está lo que requiere de un esfuerzo, de una continuidad para que se realice el proceso, para que después sea sustentable, ¿no? Y esto que traes, de lo que nos trae la neurociencia, que estos neurotransmisores de placer corto, que es la dopamina, y ir buscando esta serotonina, que es lo que sí nos va a dar esta felicidad o esto a largo plazo, o que tiene que ver hasta con nosotros mismos, con una salud, ¿no es cierto, Nati? Sí, tal cual. Y hay algo que se me disparaba mientras que hablabas, Pablo, en relación a cuando yo elijo, ¿qué estoy involucrando en mis elecciones? Porque a veces que yo he escuchado mucho decir, no, yo no tengo nada para elegir. Qué fuerte. Porque está, claro, y yo no puedo elegir nada, esta situación yo no puedo elegir. Y yo me encuentro con esas conversaciones que me las traen, ¿no? Porque después de haber pasado la disciplina y ir ingresado y trabajar en la disciplina del coaching, yo digo, siempre tenés la elección todo el tiempo. Ahora, ¿la ves?
te ves como posibilidad de que podés elegir, de que podés tener alternativas. Entonces, a mí eso me parece también importante, ¿no? El proceso y ser protagonista, este famoso hacerse cargo. Pablo, Eso, para vos, es un ¿qué te montón. resuena hacerse cargo? Porque lo decimos mucho, pero... Yendo a lo que decías también de elegir, cuando vos no elegís, también estás eligiendo. Exacto. Me Pero encanta. es una elección de que alguien elija por vos. ¿Viste cuando uno pregunta, che, ¿qué comemos hoy en casa? ¿No? Bueno, elegí vos, le decís. Elegí vos. Después capaz que no te gusta lo que eligieron. Claro. Pero, ¿cómo decir? Es elegir. Decir, elegí vos también es de alguna manera una forma de elegir, ¿no? Entonces, en la elección lo que hace falta es la reflexión consciente de las propias cosas que uno considera apropiadas o no para su propia vida. Por lo cual hay que desmarcarse un poco del sistema. El sistema nos rodea. ¿A qué me refiero por el sistema? La cultura, las máximas, los paradigmas, las creencias, las interpretaciones, las cosas que se ven como buenas, como malas, como apetecibles, como bellas en nuestro entorno cultural. Y está bien, nosotros somos seres sistémicos, somos seres culturales, somos un producto sociocultural, o sea, sociohistórico incluso corporal, porque ustedes nacieron en Misiones, por lo tanto tienen una idiosincrasia particular de los misioneros. Sí. Pero nacieron en este tiempo y ustedes tienen una particularidad de este tiempo. Si ustedes hubieran nacido en Japón en este tiempo, pensarían muy diferente y serían diferentes. Pero si ustedes hubieran nacido en Misiones, pero hace 200 años, también pensarían muy diferente, ¿no? Entonces, para no ser seres absolutamente sistémicos y un producto cultural netamente, lo que necesitamos es reflexionar y pensar por nosotros mismos de acuerdo a los propios valores. Por eso personas que cambiaron la historia de la humanidad y fueron muy resistidas por lo general, fueron personas que eligieron a pesar de lo cultural. Muchos de esos fueron asesinados. Sí. ¿Por qué? Porque iban en contra de una cultura y hoy se acepta, por ejemplo, Martin Luther King fue en contra de la esclavitud, Abraham Lincoln fue en contra de la esclavitud, cuando lo sistémico y lo más lógico era la esclavitud en ese momento, no era algo discutible, no era algo que estaba mal, era algo que estaba bien. Sin embargo, ellos, por una capacidad de pensamiento propio y de elección propia, tuvieron que determinar que una persona le pegue a otra o considere inferior a otro ser humano estaba mal. No importa lo que decía la cultura, estaba mal. Bueno, esas personas fueron asesinadas. Sin embargo, luego, hoy día, todos reconocemos que está mal. Pero el punto no es hoy reconocer que está mal, el punto era reconocerlo en esa época, cuando todos decían que estaba bien. Y yo me pregunto en cuántas áreas hoy la cultura dirá que está bien tener un esclavo. Digo, metafóricamente hablando. Claro. Otras áreas estaremos igual diciendo, esto está bueno, y quizás, por ejemplo, la neurociencia que acabamos de hablar, viene a dar cuenta de ciertas cuestiones que no son provechosas, no son recomendables para el ser humano. Estar todo el día mirando un celular no es recomendable para el ser humano. Los reels, el pensamiento corto de recompensa inmediata, no es recomendable para el cerebro humano. No escribir a mano no es recomendable para el cerebro humano. La no lectura sostenida de textos largos no es recomendable para el ser humano. Lo recomendable son otras cosas. Y la neurociencia viene a avalar esto, la ciencia de cómo pensamos los seres humanos. Lo viene a avalar. Entonces digo, quizás hay que pensar más por nosotros mismos y desprendernos un poco de lo sistémico, abrazar lo que sirve de lo sistémico y quizás también de alguna manera corrernos de lo que nos sirve. Es parte de lo que hacemos nosotros en la educación, al menos en la educación. Ahí lo estoy viendo a Oscar, amigo, querido, Oscar, cómo lo quiero. Es parte de lo que hacemos nosotros en nuestra escuela, ¿no? El enseñar el pensamiento crítico, a pensar por uno mismo y a impactar positivamente en los sistemas. Claro, esto de pensar por uno mismo y el pensamiento crítico, de poder mirar la situación de distintas aristas, y si yo no tengo la misma mirada que vos, puedo decir, esta es mi vista del punto, esta es mi vista, yo lo miro así, pero no significa que nos vayamos a pelear. Incluso trayendo a Martin Luther King, que lo trajiste recién, él empieza su discurso diciendo, yo tengo un sueño.
Y si se quedaba solo con yo tengo un sueño, hizo muchísimo después de solo decir tengo un sueño. Y ahí está, de la intención a la acción. De ahí va la intención a la acción, tal cual. Porque si no nos quedamos solo con esto de decir, de como declarar, de evocar, ay, a mí me encantaría. Y hay veces que pasa el tiempo, porque bueno, acá estamos hablando de inmediatez, pero cuando miramos para atrás y tenemos como deudas pendientes, digo yo siempre, ¿no? Eso también. Uno de los quiebres principales que yo veo en las personas hoy día, por lo menos que piden coach y demás, es lo que acabas de decir, es la dificultad que encuentran para sostenerse tomando acción que los lleve a resultados, se quedan en las intenciones, ¿no? La brecha entre la intención y la acción, que sería, vamos a imaginar o hacer una metáfora del pueblo de Israel que tiene que salir de Egipto, donde está esclavo, cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida, y eso hubiera llevado aproximadamente un año, no, ni siquiera un año, hubiera llevado 2 meses, 3 meses, si ellos estuvieran 40 años en el desierto. Claro. Un viaje que hubiera llevado meses, 40 años. Quedaron dando vueltas en el desierto por quejarse y querer inmediatamente las recompensas que había en la tierra prometida. Pero resulta ser que tenían que cruzar por ese desierto para aprender ciertas cosas, siempre hay un desierto entre medio de lo que queremos y lo que realmente logramos. Entre la intención y la acción hay desiertos que cruzar. Entonces, hoy día la procrastinación, que se llama, que es todo un tema la procrastinación en las personas, es un quiebre grande en la gente. Sí. Yo sé creo entender por qué es un quiebre grande en las personas. Tiene que ver con lo que hablábamos recién, con el fenómeno de la inmediatez en la que vivimos en las redes sociales. Nosotros no nos damos cuenta de los grandes cambios culturales y formateos mentales que tiene el cambio cultural y tecnológico en el mundo, en el sistema mundial. Decía una persona, Alejandro Magno tardaba una semana en hacer en recorrer 500 kilómetros, decía una persona. Abraham Lincoln tardaba una semana en recorrer 500 kilómetros. Yo tardo 1 hora. Entonces, él estaba diciendo, en 2000 años de historia no cambió casi nada. En 50, 100 años de historia, 200 años de historia, fíjate el cambio que hubo, de 1 semana a 1 hora. Esa es la proporción de los cambios en los que estamos viviendo. Y así de vertiginoso. Vertiginoso. No es criticable. No, claro. Eso genera formateos mentales, formateos de manera de pensar. Una de las formas que tenemos en el formateo de la manera de pensar justamente es esto, que de la intención a la acción queremos ir algo inmediato. Porque todo... Creo que se cortó. Entiendo que esto que está trayendo es entre lo inmediato y poder formarnos para estar a la vanguardia de lo que está sucediendo hoy. Y justamente en los programas anteriores veníamos conversando también del formarnos nosotros para estar a la altura de la demanda de una nueva cultura, de una nueva forma de pensar, de una nueva manera de relacionarnos con la tecnología, con la inmediatez, teniendo habilidades nosotros de respuestas adaptativas a la situación, ¿no? Para poder adaptarnos a la necesidad de lo que demanda hoy, desde la tecnología, desde donde vivimos, la cultura en la que estamos inmersos, para también poder surfear la ola, ¿no? En esta parábola de decir, bien, no vamos a intentar dominar la ola, lo que vamos a intentar es aprender a surfearla. Y aprender a surfear creo que es esta brecha de aprendizaje de en quién me tengo que convertir yo para poder estar en una inmediatez y poder salir airoso, pero sin perder mi esencia, sin perder cuáles son mis principios, mis valores, lo que a mí me complete ante la situación, que esto que vos traías, ¿no? Entre la situación, yo, los involucrados. Sí, son un montón de elementos a tener en cuenta. Creo que ¿estás? ¿No escuchás? Estoy un ratito ya. Sí. Respecto a lo que decías, Edgar Morin decía que nosotros en este tiempo tenemos que aprender a navegar océanos de incertidumbre, en archipiélagos de certezas. No podemos vivir en la incertidumbre. Claro, exacto. Pero
Hoy día necesitamos abrazar la incertidumbre, dado los cambios vertiginosos y los cambios rápidos en los que vivimos, e impredecibles, además. Necesitamos aprender a navegar en la incertidumbre. Hoy necesitamos abrazar la incertidumbre. El que no abraza la incertidumbre sufre muchísimo. Sí. La palabra incertidumbre es una palabra que asusta mucho a la gente. Nosotros la abrazamos y la consideramos hasta algo bueno. Así, bueno, está todo por crearse. Cuando nada es seguro, todo es posible. Cuando nada es seguro, todo es posible. Y creo que más allá de todo, lo que estamos demostrando es en lo que está sucediendo. Estamos pudiendo interactuar y surfear el programa con nuestro invitado por diferentes imperfectos, pero no nos quita la posibilidad de seguir interactuando y de seguir co-creando juntos, ¿no es cierto, Nati? Sí, tal cual, y de seguir viendo posible y ver posibilidades. Pero lo cierto es que estamos llegando al final de nuestro programa. Así es. Sí. Bien, muchísimas gracias a todos los que están en línea, a todos los que están escribiendo, porque esto es para nuestra audiencia, así que estamos muy contentos por los saludos a nuestro invitado, a nosotros, al programa, a los que nos acompañan, y saber que también van a poder mirar el programa de una manera diferida, porque en el canal queda grabado. Muchísimas gracias, Pablo, vemos que estás de nuevo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¿Todo el que tiene problemas? ¿Soy yo el que tiene problemas de internet? Sí. Sí. Claro, vos sabés que yo nunca tengo problemas de internet, porque tengo una banda súper ancha, pero sí, va y viene, rarísimo que haya... Es para demostrar, para que haya coherencia entre lo que estamos hablando y lo que estamos viviendo. Entonces, vivo, mostrando las distinciones de surfear la ola. Muchísimas gracias por estar. Y a toda la audiencia, ¿saben qué hice hoy? Nuestro programa se llama Permiso para brillar, un momento con vos. Y estaría bueno cerrar con permiso para accionar. Este momento es tuyo, 100% tuyo. Muchas gracias a todos por acompañarnos.